Y obviamente, pues toda la parafernalia que se desató en su presentación, pero ya en cosas más serias, en cosas profundas, en cosas, ¿cómo le diré?, que impactan, que importan. También hablaremos de la jornada del fútbol mexicano. Antes de que nos conectáramos, porque nuestra comunicación con Eli Patiño se restringe a 30 segundos de diálogo forzado, indeseado, indeseable, innecesario, pero bueno, pues uno tiene que fingir que está a gusto compartiendo estos espacios con ella, pero bueno, ella me decía, ¿fuiste a la presentación de Chicharito? Le dije, por vida de Dios, había más puestos de tacos que visitar en Guadalajara que estar pendiente de semejante espectáculo. Claro, lo vimos por televisión, pero eso no quiere decir que estuviéramos ahí en primera fila con una gran cantidad, les voy a llamar corifeos, que es una forma un poquito más educada para no llamarles lambiscones, y esto estoy involucrando algunos medios, por supuesto, pero bueno, en fin, Elizabeth Patiño, yo tengo algo que recriminarle a Javier Hernández y no sé si vamos a coincidir. El speech, el discurso, ok, está bien, bueno, valedero. Lo que a mí, en lo personal, el hecho de que él dijera, y lo voy a citar para que no nos caiga la censura ni nos recrimine nadie, es el término este pinche país. Javier no sabe lo que es México. Javier tiene años sin estar en México. Vamos, yo con los veintitantos días, 23 días que pasé recientemente en México, bueno, hasta anoche, entiendo mejor México que el que se atreve a llamar así a este país. Entonces, vamos, en lo personal creo que no tenía el derecho y no tiene el derecho de hacerlo, porque no conoce a su gente, porque no ha visto en los semáforos a los niños, a las mujeres, a los ancianos que tratan de vivir ahí, porque no ha convivido en escenarios donde puedas ver al mexicano genuino en una batalla diaria por la supervivencia. Entonces, insisto, han sido 23 días de baño de pueblo, y tú sabes a lo que me refiero. Entonces, a mí me parece que ese término, esa expresión de este pinche país, él no tiene derecho a usarlo. Yo, en lo personal, más allá de que soy danés, me siento con el derecho de decirle, no puedes hablar así de México. Pero no sé, a lo mejor tú lo ves de manera distinta, porque además tú estás constantemente viviendo en México y conociendo mejor la cultura, la idiosincrasia, de cómo va transformándose día a día en el mexicano, que por supuesto lo que puedo hacer yo con 23 días constantes y consistentes, pero Javier, pues, ¿cuántos días ha pasado en México en los últimos 14 años? Farsante. Mira, te emocionaste, Rafa. Yo quería ver esa imagen cuando se veía todo el estadio espectacular, la afición lleno, drones. Y dije, en algún momento una cámara va a tomar a Rafa Ramos, I love Chicharito, Ja, como si fuera el Chavo del Ocho, la C y ja, la H, ja. lágrima, lágrima, aplauso y fervor hasta Javier, ¿no? Como lo que vimos el pasado fin de semana. A mí me gustó la presentación, fue una presentación espectacular. Estuvo, creo que a la altura de todo el tiempo de preparación que se llevaron la directiva para darle esta bienvenida a Javier Hernández, el hijo pródigo, como lo llaman. El speech de Javier, y mira que aquí me voy a contradecir de lo que dije el pasado viernes. Normal, normal. No, no queda de otra, pero cuando hoy escuchas a Javier, es como si dentro de su ser ya estuviera Dreyfus, ¿no? Todo La este, todo manipulación. este speech, o sea, ya ni siquiera llega Rafa a manipulación. Javier cuando hoy habla es como si escucharas hablar a Dreyfus. O sea, ya son uno mismo, ya piensan igual, utilizan las mismas palabras, utilizan el mismo vocabulario. Lo mismo de pinche y lo que escuchaste es lo que lleva a Dreyfus a sus stand-up, creo que es lo que hace, o es parte de su trabajo.
Entonces, no me sorprende, me causa un poco de gracia porque esta presentación, a mí ese tipo de cosas me gusta verla con mucha gente para ver la reacción. Gente que no es aficionada de Chivas, gente que no es aficionada de Javier, y todos se quedaban con esta boca abierta de decir, mira qué madurez de Javier, cómo habla el convencimiento, cómo siente el ser mexicano, cómo siente el haber regresado a sus Chivas y que no quiere solo el protagonismo. Él quiere que todos vayan a esa cima de gloria y consigan el título. ¿A qué te lleva esto, Rafa? A que el objetivo se cumplió. Tú y yo sabemos el proceso que lleva Javier. Tú y Manipulación. yo lo conocemos, tú y yo lo hemos seguido, sabemos lo que ha pasado en su carrera, pero la gente que no, se la compró. Entonces, el objetivo se cumplió. El objetivo se cumplió. Estoy Puede de a ti y acuerdo a mí no contigo. gustarnos, pero el objetivo se cumplió, ¿eh? La gente está convencida de este coach de vida que se ha convertido Javier Hernández. Es un guía para el rebaño. A ver, es decir, coincidimos en algo, porque vamos, en la transmisión yo no vi que hubiera esas tomas, pero en lo que aparecía después en redes sociales yo sí vi tomas en las cuales la gente, el aficionado, hacía pucheros, lloraba, es decir, había sido tocada, y me gusta ese término, había sido tocada por la magia evangélica, evangelista, evangelizadora de Javier Hernández. Y la verdad es que yo insisto, a mí el hecho de que cierre su discurso, estoy de acuerdo con él. Chivas no es el más ganador, pero sí debemos considerarlo el equipo más importante, pero que utilice ese término para hablar de su país, un país que, insisto, no conoce, una gente que no conoce, un mundo que le ha pasado desapercibido durante años, un mundo del que renegaba, un mundo al que se ve obligado a regresar porque nadie lo quiso en España, porque nadie lo quiso en la MLS, porque lo ofrecieron hasta en Australia, no lo quisieron en Australia. Bueno, entonces, digamos la verdad, Javier Hernández regresa a México porque no había otra puerta abierta. Se metió por la ventana trasera de Chivas. Entonces, alguien tiene que decirlo porque, insisto, fue una especie, y estarás de acuerdo conmigo, de montar en escena una parodia de lo que debería ser la llegada de un jugador importante al Guadalajara. Es decir, cuando yo vi el acto previo, la introducción, o sea, era todo hablar bonito de Javier. Y se olvidaron de selección, se olvidaron del Mundial, se olvidaron de los pasajes en el Leverkusen, se olvidaron de los pasajes en el West Ham, se olvidaron de los pasajes en el Galaxy, se olvidaron, a pesar del saludo de Ferguson, del problema que tuvo con Ferguson cuando Javier Hernández dijo, no me siento cómodo en la banca, merezco ser titular. Y Ferguson, si le había dado banca, le dio 2 bancas para que probara. Entonces hay muchos elementos y también podrían haber apelado al escenario de la demanda que presentó Sarah Cohan con situaciones que en lo personal, masculinamente hablando en ese término, a mí me habrían avergonzado. Pero bueno, ok, tenía prácticamente ¿qué te diré? A gente contratada para que hiciera todo ese escenario. Pero yo creo que en lo que tienes muchísima razón y estamos de acuerdo es que esa forma de profetizarse, porque la forma, yo históricamente les he dicho en algo, cuando una persona habla de sí mismo en tercera persona, es un acto de mesianismo y de egolatría brutal. Entonces, cuando él dice, es que Javier Hernández llega, es que Chicharito está, o sea, es un acto mesiánico, es un acto totalmente ¿cómo te diré? De hacerle sentir a la gente que eres tan grande que no cabes en tu ser. A mí me parece que todo eso, lamentablemente, porque fue en la noche, estaba con la familia, dije, mañana lo reviso con calma. No escuché una sola puntualización sobre el tema. No uso la palabra crítica, uso el término puntualización. ¿Para qué? Para que la gente entienda
bueno, ni los americanistas. O sea, ahí me puse a dudar del cacumen de los americanistas, que a veces te demuestran que son unas víboras chirrioneras hábiles para hacer bullying. No, se la compraron. O sea, no solo, Javier Hernández no solo hipnotizó al aficionado de Chivas, también embaucó al aficionado de América, de Cruz Azul, de Pumas, de todo, Atlas, los grandes enemigos del Guadalajara. Y ahora, la realidad es que lo estás presentando en enero y es muy probable que juegue hasta marzo, posiblemente, a lo mejor, hasta que se presente el clásico con el América en el Estadio Akron, ¿no?